Muy buenos días para todas y para todos. A continuación voy a hacer la explicación relacionada con la guía número 1 de este tercer y último periodo, que tiene vigencia desde el lunes pasado, o sea, el día de antier, 20 de septiembre, hasta el viernes 1 de octubre. Tiene una duración de 2 semanas, ¿listo? Entonces, las temáticas que vamos a ver reflejadas durante estas 2 semanas están relacionadas con el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. ¿De qué significa el Renacimiento? Pues europeo, ¿listo? Entonces, a continuación, voy a hacer la primera explicación, que es la de esta semana. La otra semana, durante nuestros encuentros sincrónicos, pues vamos a hacer la última explicación de la guía como tal. Bueno, entonces a continuación voy a compartirles pantalla para hacer la explicación. Un momento, por favor. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, como les venía diciendo acá en el título, dice que la temática es el fin de la Edad Media e inicio del Renacimiento, guía número 1 de tercer periodo para grado séptimo. Nuevamente está escrito, pues como en todas las guías, mi correo institucional y lo mismo el número de WhatsApp para cualquier duda, pregunta, sugerencia o también para que envíen su trabajo por este medio. Estos son los objetivos, son 3 como tal de la temática a nivel general, relacionados con el fin de la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, estos, cabe la aclaración porque me sucedió con varios estudiantes en guías pasadas, no son los puntos de la guía, los puntos siempre los vamos a encontrar al final. Es decir, después de todo el texto que deben leer para realizar las actividades, y aquí en la parte final donde dice actividades, estos son los puntos de la guía, no los objetivos. Los objetivos son como los logros que cada estudiante debe o necesita cumplir pues para aprobar con suficiencia el logro de la guía. Bueno, entonces pues para que lo tengamos en cuenta. Dice que pues para aquellos estudiantes que están de manera presencial, la actividad se realizará, preferiblemente durante las horas de clase en el colegio. Y para los estudiantes de virtualidad, pues la van desarrollando en su casa. Eso no quiere decir que los estudiantes de presencialidad dejen de desarrollar o de adelantar la actividad en su casa, dado que a veces en el colegio, como a veces nos vemos una vez a la semana o 2 veces máximo, no alcanzamos a desarrollar toda la actividad allí, lo que quede o haga falta por terminar de realizar es de tarea. ¿Listo? Entonces, no es que únicamente vayamos a trabajar en el salón, los que están en presencialidad, sino también que las actividades las pueden ir desarrollando en casa. Entonces, dice fin de la Edad Media. Acá me adelanto un poquito. En la primera parte de la guía de las actividades dice que el primer punto es elaborar una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Son pequeñas ideas o pincelazos muy generales acerca de cualquier temática. También puede deberse a opiniones que uno encuentre o que las personas tengan acerca de dichas temáticas. Entonces, para desarrollar este punto, la idea es que ustedes van a hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Relacionadas con el fin de la Edad Media. ¿Listo? De cada idea van a desarrollar o van a elaborar más bien un pequeño dibujo que acompañe cada idea y de eso se trata. Entonces, para ello, vamos a remitirnos acá a la primera parte, que es leer la información. Siempre es muy importante leer. Entonces dice, fin de la Edad Media. Se calcula que el final de la Edad Media se da sobre el año 1492 con la invasión a América. En el caso más preciso de nosotros, lo relacionamos con la llegada de Cristóbal Colón a tierra americana. Ese es uno de los grandes hechos que da como tal finalización a la Edad Media y comienza el Renacimiento, ya que a nivel político, económico, cultural e ideológico, la invasión a América y a todas las otras colonias alrededor del mundo significó que Europa empezó a tener mucho más potencial económico, y como ellos, por medio de la violencia y todo un montón de artefactos, se impusieron ante las nuevas civilizaciones que encontraron, pues
desarrollaron cada vez más ese tipo de pensamiento, como de imponerse al otro. Entonces, por eso, desde ahí comenzamos a hablar del primer, el segundo y el tercer mundo, ¿listo? Entonces, para que de pronto lo tengamos en cuenta. Para los europeos también, ellos ubican el año 1453 como uno de los puntos de partida para la finalización de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, ya que en ese año cae el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino y comienza una nueva era a nivel de Europa. La finalización de la Edad Media se ubica temporalmente en un periodo que conocemos como la Baja Edad Media entre los siglos XIV y XV. Otra de las cuestiones, otro de los hechos que dio pie para que la finalización de la Edad Media llegara es la llegada de la peste negra. La peste negra fue una enfermedad de tipo pandémico que azotó a Europa durante el siglo XIV y el siglo XV. Se dice que acabó prácticamente con el 40% de la población europea y se hagan cuenta como lo que hoy en día conocemos como una gripa muy fuerte. ¿Sí? Proviene de Asia, es uno de sus principales como eh, indicios, ¿sí? Que se dio en ese continente y llegó a Europa por medio de los barcos mercantiles a través de las ratas. ¿Sí? Entonces, la mordedura de la rata o la saliva de la rata, la orina de la rata o las heces, es decir, el popó de la rata, en contacto con el ADN del ser humano y con los alimentos, podía mutar y causar este tipo de enfermedad que fue bien tenaz a nivel crítico durante esa época, dado que también Europa estaba pasando por una serie de hambrunas. Hambruna es que la gente tiene mucha hambre y muchas de las personas morían a causa precisamente del hambre y de la falta de cosechas durante la época. También hubo un fuerte cambio climático que comienza por una glaciación, es decir, los glaciares, los polos, comienzan a derretirse como un calentamiento global durante esa época. Y esos cambios climáticos, seguidos luego de una muy fuerte ola de calor, puso en crisis el campo. Y acuérdense que durante la Edad Media la tierra era la fuente de la economía, de la política y del poder por el sistema feudal. Entonces, precisamente, esa caída o esa crisis del sistema feudal a través del campo, que ocasionó que muchas de las personas comenzaran a trasladarse desde lo rural a lo urbano o a las ciudades que habían en esa época, fue el punto de quiebre para que el sistema feudalista cayera y comenzara a darse los inicios del capitalismo, que es el sistema económico que caracteriza la modernidad y que de hecho hoy en día seguimos teniendo. Entonces, precisamente a través de ese cambio de sistema económico, del renacimiento como llegada de una nueva época y de todos los cambios que hay en ese sentido, es que podemos hablar también de los inicios del denominado Estado moderno. Acuérdense que en esta época todavía no existían países como los vemos hoy en día. Eso se conocen como estados modernos y van a surgir a raíz del Renacimiento, que es la temática que vamos a ver durante nuestra próxima clase. Entonces, a nivel demográfico, que tiene que ver con todo el estudio de las poblaciones, la gente comenzó a tener mucha crisis. Acuérdense que en la pirámide social siempre los ricos van a ser más pocos, o sea, va a ser una capa de la sociedad que tiene pocos integrantes, pero que por el contrario domina a las demás. ¿Sí? Y esta crisis demográfica en la Edad Media va a tocar principalmente es a las clases más bajas de la sociedad. No quiere decir que personas ricas o personas con poder no murieran, sino que las más afectadas siempre fueron pues las clases más bajas, como los siervos, los esclavos, los vasallos y demás. Aquí cuando entremos a leer todo eso, que están resumidas precisamente esas causas, lo vamos a ver como con más profundidad. También hubo algo que se llamó la Guerra de los 100 años, que tuvo consecuencias en toda Europa. Mongoles y turcos empezaron a pelear por tratar de apoderarse del imperio bizantino, ¿sí? Y ese conflicto, de llamado la Guerra de los 100 años, afectó también a Francia, a Inglaterra, a España y a los Países Bajos. Los Países Bajos son Holanda, ¿listo? Y eso pues no solamente, como ya lo había dicho, afecta a ciertos reinos, sino a nivel de Europa tuvo consecuencias de características generales. Por último, vemos acá el tema de la expansión ultramarina. ¿Qué pasa? A nivel ultramarino,
Los portugueses comenzaron a desarrollar nuevas rutas de comercio para evitar pasar por lo que antes era el Imperio Bizantino, ahora a manos de los turcos otomanos, y poder llegar a Asia y seguir comercializando. Entonces, a través de todas esas rutas, ¿sí? Luego pasaron a manos de los españoles y ellos comenzaron a tratar de llegar a la India, ¿sí? Para poder seguir con el comercio de especias, de granos, de cereales y demás. En ese sentido, sí, es que viene al tema la historia de Cristóbal Colón y de la realeza española con su idea de buscar nuevos rumbos para llegar a la India, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que Cristóbal Colón y sus 3 barcos cuando salieron de España, ellos no venían para América porque ni siquiera sabían que existía, sino que ellos se dirigían a la India y por un cambio de vientos, un cambio de rutas que hubo de manera intempestiva, sí, llamémoslo así por azar, es que ellos se desvían y llegan a América, pero cuando llegan a América creen que han llegado a la India, ¿sí? Después de un tiempo de darse en cuenta que definitivamente no era la India, sino que era otro territorio, igual seguían pensando que estaban en Asia y de esa manera es que a nuestro territorio lo bautizan como las Indias Occidentales. Más o menos un siglo después es cuando llega Américo Vespucio acá también a nuestro territorio, a lo que se va a conocer como América, y él se da cuenta que es un territorio totalmente diferente a la India. Y por eso la bautiza como América, en honor a su nombre que es Américo. ¿Listo? Entonces, esa expansión ultramarina finalmente es la estocada final a la finalización, valga la redundancia, de la Edad Media y al comienzo de una nueva época que para Europa va a significar todo su repunte, todo su éxito en todo nivel, a nivel cultural, económico, político, social, etcétera, y el declive de las colonias, en este caso, pues, por ejemplo, de América, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esa es como la explicación como tal que tenemos de esta primera parte de la guía. Vayan desarrollando aquí en la parte de abajo todo lo que vayan viendo necesario y que puedan ir desarrollando. Está muy fácil la guía, solamente tiene 5 punticos, ¿sí? En el segundo punto dice que hay que elaborar una caricatura relacionada con la llegada de los europeos al nuevo continente, o sea, de América, y que ustedes en 5 regloncitos me van a dar su opinión frente a ese hecho, sobre qué piensan de la llegada de los españoles a América por medio de la invasión y todo lo que ocasionaron acá. En el tercer punto dice que van a definir con sus propias palabras, es decir, no van a copiar tal cual del diccionario a la guía o al cuaderno, sino leen y según lo que ustedes interpreten, van a responder que es teocentrismo, antropocentrismo, renacimiento, arte, modernidad y burguesía. ¿Listo? Entonces podemos ir desarrollando esos punticos y si tienen dudas o preguntas, quedo muy atenta a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Encuentro Sincrónico. Chao.